Muy bien, estudiantes, ahora sí están todos. Buenas tardes con todos. Para los que ingresaron recién, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Verónica Aguirre y les estaré impartiendo la materia de lenguaje y comunicación. Bien, como les decía, esta es la primera vez que nos vemos, así que les voy a dar las directrices de cómo nos vamos a manejar durante estas 16 semanas del ciclo de nivelación. Primero que todo, la asistencia, para tomar la asistencia, chicos, necesito que ustedes tengan siempre sus cámaras encendidas y que sus nombres aparezcan sus dos apellidos y al menos un nombre para poder tomar asistencia. Las asistencias siempre las tomo directamente del SIUC, pero todavía están haciendo ajustes, así que por el momento solamente haré capture de los estudiantes. Cuando ya tome la asistencia, les pediré a todos que se queden quietos para hacer el capture y tomarles la foto. El día de ayer, supongo que ya tuvieron clase y ya saben un poco las directrices en general de cómo se va a manejar el curso de nivelación. Bien, nosotros vamos a trabajar bastante. Licenciada, Dígame. de mi parte ayer no he ingresado, toda esta semana no he ingresado a clase porque no se ha podido. Me salía que no salía profesores. Ah, muy Eso es bien. verdad, Miss, porque estuvimos intentando para poder entrar a las clases a tiempo, pero no se ha podido. Y no sé, que había un problema, creo que, no sé, general con profesores. Y hemos estado esperando desde ayer, espera y espera. Antes de ayer, como dijeron que hasta segunda orden había clase, me llegó al correo que el 8, 9 y 10 iba a haber clase. Bueno, en lo que respecta a mí, yo sí he podido dar clases estos días. Algunos docentes pues son nuevos y les ha costado un poco habilitar eh, no solamente la plataforma Sedia para dar clases, sino también el aula virtual. A través del aula virtual es que nosotros los docentes tenemos contacto con ustedes. Y, por ejemplo, tanto ayer como antes de ayer me tocó revisar el aula virtual para poder tener los correos de los estudiantes y así mandarles el link. O sea, desde el principio no pude trabajar con Sedia, me tocó trabajar con mi Zoom personal. Entonces me imagino que es por eso que ustedes también no pudieron recibir clases estos días. Bueno, entonces vamos a darle las directrices en general. Todos tienen ya acceso a su plataforma del aula virtual, el Moodle. Les pido que cuando vayan a hablar levanten la manito para que así no hablen todos a la vez y les pueda escuchar. Entonces levanten la manito, yo les doy el nombre y les doy paso para que puedan hablar. Si hay alguno de ustedes que aún no tiene acceso al aula virtual, me lo hace saber, señorita Plúa. Yo todavía no puedo descargar el aula virtual sobre el Moodle, creo que es Moodle, y no puedo todavía, no sé por qué, será por el teléfono, es que yo estoy en el teléfono todavía. Ah, muy bien. Puede ser por el teléfono, pero Hay que no es algo que, descargar, exactamente. perdón, ¿quién habló? Ah, Aguirre, dígame. Eh, ¿qué exactamente hay que descargar? Ya, no es que hay que descargar. A ver, el aula virtual aparece en el momento en que ustedes ingresan al SIUC. Ya, cuando ustedes ingresan al SIUC de la universidad, ahí les sale el campus virtual Moodle. Entonces ustedes hacen clic ahí y pueden acceder con su número de cédula. Su usuario es su número de cédula y su contraseña también es su número de cédula. Entonces, algunos estudiantes han tenido problemas para ingresar. Me han levantado la mano López Méndez y alguien no tiene el nombre y solamente dice usuario de Zoom. Por favor, no olviden poner sus nombres. 2 apellidos, un nombre. A ver, señor López, ¿quiere decir algo, señorita Méndez? Buenas tardes, Miss. Lo que pasa es que
Yo intenté abrir mi módulo con mi número de cédula y no me abre. Ya, a ver, creo que algunos tienen este problema. Me pasó también en el curso anterior, el otro curso que es de educación física también, el B2 me parece. Y un estudiante me decía que tuvo que intentar como 5 veces hasta que por fin se le habilitó. Lo que pasa es que todavía, como recién estamos iniciando clases, la plataforma sigue actualizando sus correos, sus datos, su información. Entonces, no todos, no está todos los datos de los estudiantes aún subidos. Entonces, por eso algunos sí pueden y otros no, pero sigan intentando. Sigan intentando, yo creo que a más tardar para mañana ya estarán el de todos. Si aún así no pueden acceder, me comunican para ver si yo hablo con la gestora y si puede ella ser intermediario con los de cómputo para que les habiliten su cuenta. Les pido por favor que tengan los micrófonos silenciados. Cuando levanten la manito, yo les daré el paso para que puedan hablar. Ahora, ¿cómo van a tener mi número? Necesito que alguien se ofrezca de manera voluntaria a crear un grupo de WhatsApp en el que estén todos ustedes. Entonces, la persona que se vaya a hacer cargo de crear ese grupo, que escriba en el chat su número de celular para que el resto de sus compañeros y yo también lo copiemos y le podamos escribir y así cree ese grupo. Entonces veo que ya algunos Bien. están mandando sus números. Me levantó la mano Hurtares. Licenciado, buenas tardes. Solo es un pequeño consejo para los que no pueden entrar al Moodle, algo que me sirvió a mí. ¿Ya? Yo no pude entrar al Moodle desde el navegador de Google Chrome ni de Firefox, no pude. Me sale que la contraseña es incorrecta si use mi número de cédula. Pero en el navegador Microsoft Edge, ahí sí pude entrar. En ese navegador no hay ningún problema y hacen los mismos pasos y pueden entrar normalmente con el número de cédula desde el navegador Microsoft Edge. No sé si les sirve. A mí me sirvió. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias por esa información. Estudiantes, intenten mediante ese navegador a ver si como el compañero les funciona. Ahora sí, veo unos números de celulares. Por favor, levante la mano la persona que se va a hacer cargo de crear el grupo para todos los estudiantes voluntariamente, cosa que así el resto de los estudiantes va a tomar su número, yo también, y le escribimos directamente para... A ver, veo muchos nombres, o sea, a ver. A ver, a ver, a ver. Diana Chere. ¿Dónde está Diana Chere? Dígame, soy yo. Ya, ¿usted se puede hacer cargo de crear el grupo de WhatsApp? Sí, está bien. Ya, Yo lo creo. entonces, a ver, entonces, vuelva a poner su número en el chat para que los estudiantes, todos sus compañeros, copien su número, ponga su número de celular y le escriban a usted. O díctelo también para que el resto lo pueda anotar. Listo, entonces la compañera dicta el número. 09 63 97 95 15. Listo, entonces los demás, por favor, le escriben a la compañera Chere. Ella se va a encargar de crear el grupo. Les pido, por favor, que el grupo que van a crear y en el que me van a incluir, que me pongan de administradora y, por favor, no lo utilicen para mandarse memes, mandarse stickers, comentar todos hola o que hubo, ni nada de esas cosas. O sea, netamente de la materia.
Y es preferible que tengan un grupo para cada materia, porque cada profesor va a necesitar comunicarse con ustedes, ¿verdad? Y se imaginan un grupo en el que esté hablando el profesor de matemática, luego la profesora de lenguaje, se va a confundir. Yo incluso tengo otras facultades, además de esta, tengo otros grupos. Entonces, si me empiezan a llegar muchos mensajes, ¿verdad? No voy a poder revisar todos y tal vez alguno tiene una duda muy importante y se va a mezclar entre el resto de mensajes de hola o de hoy día no pude asistir y cosas así, ¿ya? Que sea solamente para cosas de la materia. A través de ese grupo, yo les estaré avisando cuando suba algún deber en la plataforma. De la misma manera, si alguno sigue teniendo inconveniente para poder acceder al campus virtual, puede escribir en el grupo para hacérmelo saber y ver la manera de ayudarlos. A través del grupo también yo les informo cuando vamos a iniciar las clases. Sobre todo, bueno, ustedes ahora los vi los veo de 1 a 3. Creo que ya los lunes los veo en cambio de 3 a 5. Entonces, en el cambio de horas, yo trato siempre de darles un tiempo para que ustedes puedan conectarse. Porque si terminan las clases a las 3, conectarse inmediatamente a la siguiente es complicado a veces. Quieren ir al baño, quieren tomar agua, etcétera. Entonces, cuando nos veamos de 3 a 5, tienen hasta las 3:10 para conectarse, es decir, para estar en el aula. Pasado ese tiempo, pues es más difícil que yo los esté aceptando, ¿verdad? Porque yo estoy hablando en este momento y me llegan las notificaciones de que un estudiante quiere entrar, lo acepto, y luego otro estudiante, entonces así no se puede. Todos tienen que entrar a una misma hora. Entonces, cuando sea de 3 a 5, hasta las 3:10 los espero para que ingresen. Y cuando sea a la 1, sí mismo hasta la 1:05. 1:05, de verdad máximo 1:10, porque comprendo que es el almuerzo y todo eso, para que puedan ingresar. Hasta ahí para tomar asistencia y todo. Para la asistencia, les repito, necesito que ustedes tengan puestos sus 2 apellidos y su nombre y que tengan la cámara encendida. Aún hay un estudiante que no ha puesto su nombre, solamente sale usuario de Zoom. Le pido por favor que escriba su nombre para la asistencia porque desde hoy cuenta la asistencia. Y ya que estamos hablando de las asistencias, tienen que saber que para aprobar el curso de nivelación, ustedes tienen que tener al menos el 70% de sus asistencias. Si ustedes no cumplen con eso, pueden reprobar la materia. Denme un momento, por favor. Ay, muy bien, estudiantes, tenía un problemita de conexión. Muy bien, entonces, ya, tienen que cumplir con el 70% de asistencias para no reprobar la materia. Para las calificaciones, yo tomo en cuenta participación en clase, también las lecciones y desde luego los talleres. Todo eso lo trabajamos a través de la plataforma del aula virtual. Por eso necesito que todos ustedes tengan esta plataforma. Ahí yo subo todas las tareas y también subo el material con el que vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con un sílabus, que es el que nos indica todas las unidades que vamos a ver durante estas 16 semanas de clase. Y también el libro con el que vamos a trabajar. Les voy a mostrar. Bien,
Este es el sílabus, en donde están detallados todos los temas. La materia de lenguaje y comunicación consta de 6 unidades. Al finalizar cada unidad se les tomará una prueba. Habrán pruebas orales y también pruebas escritas. Las pruebas escritas serán tomadas a través de la plataforma del aula virtual, por eso es que necesito que esté habilitada para todos. Bien, entonces son 6 unidades las que tenemos en esta materia. Cada unidad tiene diferentes horas de estudio. Por ejemplo, la primera unidad, el ensayo comprende 12 horas de estudio, mientras que el segundo, 18 horas. Cada una tiene unas horas de estudio diferentes. Muy bien. Lo que les estoy presentando es la evaluación de los aprendizajes. Yo les dije que califico participación en clase, lecciones, talleres, trabajos autónomos, deberes en la plataforma, etc. Todo eso corresponde al 60% de su nota. El otro 40% de su nota corresponde al examen. Eso no lo controlo yo. En el 60% yo me encargo de tomar las lecciones, yo las realizo, yo las califico, yo les califico su participación, etc. Pero el 40% son los exámenes que realiza la universidad. Yo no realizo las pruebas y yo no las califico. Así que yo solamente me hago cargo del 60% y por tanto yo les pido a ustedes, bueno, más bien les aconsejo a ustedes que se esfuercen mucho para obtener de esos 6 puntos, por lo menos los 5. Se espera los 6, pero como mínimo tener 5 puntos. ¿Por qué? Porque el examen, como no lo manejo yo, no lo realizo yo, sino que escogen preguntas de una base de datos de profesores de todas las facultades que han generado pruebas y eligen al azar, ¿verdad? Siempre suele haber un pequeño margen de error. Siempre suele haber alguna pregunta que está o mal formulada o que la han subido mal o algo. Y eso hace que ustedes no puedan sacar los 4 puntos exactos. Entonces imagínense que de los 6 puntos que tienen conmigo solamente tengan 4 y están confiados a sacar 4 en el examen y hubo un tipo de problema de conexión, de una mala pregunta realizada, etcétera, y no llegan a los 4 y sacan solamente 2 o 1, que se ha visto el caso también. Entonces, pues para el segundo parcial va a ser mucho más difícil, les va a costar mucho más recuperarse. La materia de lenguaje es una materia sencilla en realidad, pero con eso no quiero que ustedes vayan a confiarse, ¿no? Porque, sí es sencilla, es solo lenguaje, ya está, ya la tengo pasada. Si han habido estudiantes que se han quedado en lenguaje. Por eso no se lo tomen tampoco a la ligera. Y esfuércense bastante porque para que conmigo tengan esos 6 puntos, ese 60%. Me gusta darle oportunidad a todos los estudiantes para que se ganen su participación en clase. Hago preguntas, dejo que lean, que es uno de los puntos que ustedes pueden ver aquí. También me gusta permitir que de manera voluntaria, en cada clase, un estudiante haga un resumen, pequeño resumen de la clase anterior, de manera voluntaria, para que pueda ganarse así su participación. Entonces trato de ayudarlos lo más posible, pero también depende de ustedes. Hasta ese momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Levantan la mano para poder atender sus dudas. Ninguna duda hasta el momento, ¿entendieron todo el sistema de calificación 60-40? ¿Y qué es lo que se va a calificar? Villasís, dígame. Buena, profesora, soy nuevo aquí, recién entro a la clase, disculpe por llegar tarde. Si escucho bulla es porque estoy en un medio de transporte y lo que pasa es que estoy yendo a Quito y he tenido problemas de comunicación
y porque tengo una competencia, entonces quería saber, bueno, quería comunicarle ese problema que tengo, si no es mucha molestia. Ya, señor Villasis, mire, revise el chat de ahorita del grupo. Ahí la compañera Chere Morales subió su número de celular para que le escriba a ella para que lo pueda agregar al grupo de WhatsApp y así esté en contacto de todo lo que vamos a hablar sobre la clase. También le recuerdo que esta clase está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma del aula virtual Moodle para que la pueda revisar en caso de que porque está viajando, tiene problemas para conectarse y entender lo que estamos hablando. Ya, profesora, muchas gracias. Gracias por comprender mi situación. Es que estoy en un apuro, entonces ahorita no tengo mucha señal también. No sé si me escuche bien. Sí, sí, le escucho. Ya, no se preocupe, está bien. Igual es la primera clase, entonces, Hurtares, Sí, dígame. está bien. Licenciada, disculpe, yo ya uso la plataforma móvil, sí, pero aún yo ya entré y todo, pero no la sé usar. A la hora de subirle un deber, de revisar algo de su materia, ¿cómo voy a estar seguro de que la esté revisando bien si no nos ha enseñado cómo usar esa plataforma? Yo no sé si usted no me puede a mí en lo personal de explicarme cómo usarla, cómo revisar su deber y así. A ver, bien, por el momento, como no he subido ninguna tarea, ¿verdad? Pues no habría cómo enseñarles. Por lo general, bueno, la última vez es que siempre están haciendo actualizaciones, modificaciones a la plataforma. Pero hasta donde tengo entendido, cuando uno sube una tarea, ustedes al momento en que ingresan, les aparece un mensaje de que tienen una tarea pendiente. Si dan clic a esa tarea, ahí les aparece el documento. Lo que deben hacer es descargarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo les envío un formato de Word con todas las indicaciones de la tarea, lo que quiero que realicen. La realizan, la convierten a PDF y luego la vuelven a subir. No es tan complicado porque ustedes no tienen que hacer mayor cosa más que descargar documentos y subir tareas. Pero bueno, para eso vamos a tener el grupo, si acaso en el momento en que yo les envíe tarea, porque a través del grupo yo les aviso cuando les envío un deber. Entonces, en el momento en que le envío un deber, si usted tiene algún problema o algún otro compañero tiene problema para visualizar el deber o para descargarlo, me comunica y yo le estaré ayudando. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? Ya. Bien, entonces, Una pregunta. dígame. En la universidad solo revisa el 40%, pero ¿de qué revisa el 40% de la universidad? Disculpe. Ya, como pueden ver aquí, dice exámenes orales, escritos, teóricos, prácticos y sustentación de proyecto de investigación y casos prácticos. Entonces, el 40% que realiza la universidad comprende básicamente el examen que se le toma al finalizar como el primer parcial, porque existen dos parciales, por así decirlo, 2 trimestres, aunque bueno, no se cumplen exactamente los 6 meses. Y al finalizar cada parcial, cada trimestre, se les toma un examen a través de la plataforma del aula virtual, y eso corresponde a su 40%. Y creo que entre los que está, bueno, tengo que confirmar porque todavía como recién estamos iniciando, no nos han dado exactamente todas las directrices, pero puede que también tenga algo que ver el proyecto integrador, el PIS que ustedes están viendo, que para los del ciclo pasado no existía eso como materia aparte. Entonces, pero sobre todo es el examen, como el examen final, por así decirlo. Aclarada esa duda, ¿a alguien más Ah, tiene otra duda? ok, ya entendí. Ya listo. ¿Nadie más? Levantan la manito, yo veo y les habilito para que hablen. Bien. A ver, Hurtares, díganme.
Sí, licenciado. Yo estuve en la inducción que nos dieron a nosotros los estudiantes de nivelación. Y ahí dijeron que el PIS iba a ser el proyecto, una de las notas importantes ahí para la... Ah, ya, muy bien, ya. Gracias por confirmarlo. Sí tenía, me parecía que eso era muy importante y por eso lo pusieron aparte. Entonces, por eso aquí dice exámenes prácticos, además de los teóricos. Entonces, el PIS va a ser una nota bastante importante, además del examen que tienen que dar. Entonces, eso ya es algo que ya va a estar fuera de mi alcance. Lo mío solamente son todo lo que trabajemos en clase y en el aula virtual. El resto ya corresponde a la universidad, como les dije. Entonces, si ustedes hacen muy bien sus lecciones, si ustedes participan en clase, si ustedes suben a tiempo todas sus tareas, pues tranquilamente van a tener esos 6 puntos. Y pues ya les queda menos carga para lo que es calificado por la universidad, ya con que puedan, si tienen los 6 puntos, sacando 2 puntos tranquilamente en el examen, en lo que es la parte de la universidad, pues pasan con tranquilidad, sin estar asustados. ¿Alguien más? Que levante la manito. Ya, listo. Bien, entonces estamos claros que vamos a trabajar con el syllabus, que es el que les estoy presentando aquí. Durante cada clase ustedes van a tener que tener descargado este material. Ya lo subí a la plataforma del aula virtual. Los que tienen acceso pueden al final de la clase verificar que está subido. Hay un link, ustedes van a ese link y ahí pueden descargar tanto el syllabus como el libro con el que vamos a trabajar. Entonces en cada clase tienen que tener su syllabus a la mano y sobre todo para revisar qué tema toca el día de hoy y que puedan estar informados. Ya. Ya hablamos del syllabus, el grupo de WhatsApp, todos, si alguno no copió el número de la compañera, está en los mensajes de la compañera Chere, o deje su número de celular para que la compañera pueda anotarlo y agregar al grupo, que será única y exclusivamente de lenguaje y para hablar temas de lenguaje. Bien. Alguien que sea voluntario para leer el objetivo de esta unidad y los contenidos que vamos a ver durante la unidad número 1. Alex Aguirre. Hola, profesora, buen día. Objetivos. Estandarizar la forma de presentación de trabajos académicos de manera clara y concisa para desarrollar capacidad investigativa. Ya, los contenidos. Contenidos, conocimientos a desarrollar. Normas APA, séptima edición. Estructura del documento según normas APA. Portada, resumen, texto, referencia, notas, tablas, figuras y apéndice. Formato según normas APA, manuscrito, encabezado y documento. Citas, concepto y formas de citar, narrativa y parentética. Tipo de citas, directas o textuales, cortas o largas, indirectas o paráfrasis. Reglas para citar según el número y tipos de autores, un autor, 2 autores, 3 o más autores, autor institucional. Y por último, el ensayo, concepto, pasos previos, características y estructura. Muy bien, gracias. Como pueden ver, vamos a iniciar la unidad número 1 con el ensayo. Con lo que vamos a ver en el 1.1, habla sobre las normas APA, la séptima edición, que es la que está vigente. ¿Por qué iniciamos con este tema? Por lo general iniciábamos nosotros con el tema de comunicación, pero dado que van ustedes a trabajar desde el principio con estoy aceptando otro compañero, me disculpan, ya. Vamos a iniciar con el proyecto integrador, ustedes van a tener que trabajar eso y que es bastante importante, por eso empezamos con este tema. Nosotros también tenemos en la materia, como ustedes saben, se llama lenguaje de comunicación
tiene la parte de proyecto de vida. Ustedes van a realizar un proyecto de vida en el cual tienen que poner todas las normas APA. Van a utilizar las normas APA en su proyecto de vida. Por eso es que estamos iniciando con esta unidad que se llama el ensayo. También tienen que realizar un ensayo, el cual va a estar también con normas APA aplicadas. Entonces, creo que la mayoría aquí tiene noción de qué son las normas APA. ¿Hay alguno que no sepa o que no haya utilizado alguna vez normas APA? Ya, todos tienen claro lo que es. Brian López, ¿usted no ha usado normas APA? Tómala. No, licenciado. Yo peor, licenciado. Bueno, veo que son algunos que los que no han usado bien. Esta unidad sirve para que podamos, para los que ya saben lo que son normas APA, poder recordar lo que es, cómo se usan, y para los que jamás han visto o han escuchado de normas APA, puedan aprender qué es, cómo usarlas, que es algo que ustedes van a necesitar a lo largo de su carrera, porque cada trabajo, cada investigación que ustedes realicen la van a tener que presentar con estas normas, y por sobre todo su tema de tesis, de ley tiene que ir con normas APA. Entonces es mejor que desde ya la sepan usar. Bien, entonces, este es el sílabus con el que vamos a trabajar, que ya está en la plataforma y lo pueden descargar. Toda la unidad 1, que comprende, son 12 horas, comprenden todo sobre normas APA y sobre el ensayo. El libro con el que vamos a trabajar, ya les presento cuál es. Ya. Muy bien. Este es el libro Compendio de Lenguaje y Comunicación con el que vamos a trabajar. Está en el mismo orden en el que aparece el sílabus. Podemos ver que aquí está normas APA, séptima edición, concepto, con unos cuantos ejercicios. Bien. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? ¿Nadie? Muy bien. Profesora, disculpe, le saluda Javier Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Dick. ¿Me podría repetir el nombre del libro, por favor? El libro se llama Compendio de Lenguaje y Comunicación, Desarrollo del Proyecto de Vida y Participación Ciudadana. Pero no se preocupe, ese libro ya está en el aula virtual y usted lo puede descargar de ahí. No estoy mandando a que nadie lo imprima, simplemente lo pueden descargar para tenerlo en su ordenador o en su teléfono. Ya, muchísimas gracias, profesora, muy amable. No se preocupe, listo. Entonces, de ese libro ustedes van a poder sacar toda la información, sobre todo porque yo les voy a pedir que en alguna que otra clase que vayan adelantando un tema para que cuando nos toque hablar sobre eso, ustedes ya tengan una noción de lo que vamos a hablar. Bien, ya que les he dado la introducción, vamos a la clase. Les voy a compartir unas diapositivas. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar de las normas APA séptima edición. ¿Algún estudiante que se ofrezca a leer la primera diapositiva? Normas APA, séptima edición. Este estilo es correcto para anotar bibliografías de una investigación de normas APA. Son las siglas de América ahí se me confunde esa palabrita. Sí, está en inglés, no importa. Aquí sabemos que somos ecuatorianos, no somos bilingües. American Psychological Association. Es indispensable para todas las personas que investigan, que conocen el uso adecuado de las citas textuales o del parafraseo
y las referencias o la bibliografía, porque de ellos depende que la búsqueda de la información sea confirmada y verificada. El modo correcto de esta cita es anotar las referencias que dependen de su necesidad de investigación investigativa y uso que dará valor al escrito y enriquecerá el conocimiento. Ya, gracias. No se olviden levantar la mano para poder darle espacio a la lectura, porque después no sé quién está leyendo entre todos los que están aquí. A ver, la siguiente diapositiva. ¿Tiene levantado la mano Bajaña? El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseos, referencias de libros, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso correcto de las fuentes bibliográficas por la falta de conocimientos de los estudiantes y por la importancia que ésta tiene para que aprendan a elaborar trabajos cabales y verosímiles. Muy bien. Y la siguiente diapositiva, señorita Miranda. Dice normas APA séptima edición. Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual porque adquiere conocimientos que no le pertenecen y se apropia de ellos como si fueran suyos, y eso no es ético ni legal. A esto se lo considera plagio y es penado por la ley académica. Muy bien. ¿Hasta ahí todos entendieron? Sí, Miss. Bien. La razón por la que les hago también leer, además de que sea parte de su participación, es porque, como les mencioné aquí, ¿verdad? Entre la gestión formativa y la gestión práctica y autónoma, tenemos un trabajo participativo en clase. Yo les pregunto, ustedes responden, los resúmenes de clase, etcétera. Reportes y talleres y equipos colaborativos, que también entre las cosas que les puedo mandar en el aula virtual es hacer trabajos en equipo. Yo sé que recién se están conociendo, recién van a crear el grupo, así que habrán veces en las que yo les indique cuál es su grupo, yo mismo crearé los grupos, y otras en las que les permitirá a ustedes mismos formar sus grupos. También con la finalidad de que se puedan conocer entre todos, porque sé que ya que no estamos de manera presencial, sino de manera virtual, es más difícil poder hacerse compañeros con todos, ¿verdad? Y siempre les aconsejo a los estudiantes, pues que traten de llevarse bien, que traten de ser compañeros de todos. En la universidad se ve bastante el individualismo. Yo les aconsejo que es mejor siempre tratar de llevarse bien con todos, porque uno nunca sabe lo que puede suceder de aquí a mañana, y quizás la persona que el día de hoy lo estás mirando mal, el día de mañana sea que le toque entrevistarte, o sea, quien atienda a tu hijo, a tu hermano, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Entonces traten siempre de llevar la fiesta en paz. Por lo mismo, siempre yo los hago hacer trabajos en grupo y los cambio, que no estén siempre con los mismos, para que entre todos puedan conocerse, hacerse compañeros y, ¿por qué no? Ya que se van a ver durante toda la carrera, poder hacer buenas amistades. Bien, otra de las cosas que pueden ver ustedes aquí que se va a calificar son controles de lectura. Entonces también les hago leer, vamos viendo qué tal está su lectura, las exposiciones individuales y grupales,
Las otras aquí están sin marcar porque como no nos vemos de manera presencial, no son posibles realizarlas. Tenemos trabajos individuales de lectura, análisis y aplicación, que es lo que estamos realizando y que vamos a seguir realizando. El uso orientado a las TIC, que el hecho de utilizar esta plataforma y la del aula virtual, estamos utilizando TIC. La lectura crítica y análisis comparado de casos, que bueno, no es solamente leer, como aquí dice que les tengo que hacer leer, sino también comprobar qué tanto entendieron, cómo está su lectura comprensiva. Realmente en nuestro país muy poco se enseña lectura comprensiva. Estamos acostumbrados a leer, podemos leer, y al finalizar la lectura, si nos preguntan qué entendimos o qué decía lo que estábamos leyendo, pues nos quedamos en nada, ¿verdad? Y una buena lectura comprensiva requiere que analicemos qué es lo que nos está diciendo el autor en la lectura, qué nos intenta decir entre líneas, y también poder nosotros hacer un análisis de lo que leímos y dar nuestra propia opinión y criterio. Incluso eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los niveles de lectura. Entonces, esta parte de la lectura crítica y también análisis de comparación de casos es muy importante. Y ya que leyeron los compañeros las primeras lecturas, vamos a ver qué tanto entendieron y comprendieron. Para eso yo les voy a hacer unas preguntitas y a ver quién me contesta. Empecemos con los significativos. ¿Qué significa APA? ¿Qué significa las siglas APA? Díganlo ustedes en español para que no se confundan. A ver, ¿quién levanta la manito? Ibarra, Daniela. A ver, American Association Psychology es como Asociación Psicóloga de Americana. Es la Asociación Americana de Psicólogos. Ellos fueron los que crearon las normas APA. Muy bien. Y ahora, ¿para qué se utilizan las normas APA? Verónica Chávez. Buenas tardes. Para mejorar los trabajos académicos. Para mejorar los trabajos académicos, muy bien. ¿Alguien más? Si quiera acotar algo más, que tenga un concepto parecido. Vidal Brandon. Tiene que activar el audio porque no se le escucha. Su micrófono está apagado. Para tener una mejor presentación en los proyectos. Una mejor presentación a los proyectos, bien. Spin. Para ver si han realizado algún plagio o algo parecido. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Dice, primero, normas APA, que ya comentó la compañera, significa la Asociación Americana de Psicólogos, que ellos fueron los que crearon las normas APA. ¿Con qué finalidad o para qué se usan estas normas APA? Pues lo utilizaron para poder tener un formato correcto para presentar los trabajos. Dice que es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, como tesis, monografías, proyectos, todos esos, para que no tengan, para que puedan verse bien elaborados, se crearon estas normas APA, ¿verdad? Nos indica cómo debe ser presentado el escrito. Siguiente pregunta. ¿De qué depende que la búsqueda de la información sea verificada y confirmada? ¿Cómo yo verifico y confirmo esa información? Plua. Buscando información por web, pero también informándote del tema, basado en que, por decir, a veces en las noticias dan un documental, dan verídico de que esto sí fue cierto o no fue cierto, porque a veces uno se cree como está subido, pero uno se pone a buscar más a fondo y encuentra informaciones que hasta uno se queda sorprendida que quizás no sabía. Buscando información, más investigaciones, siguiendo con una investigación basada que
vemos que eso ha sido cierto, lo han confirmado varias personas y usted dice que es verídico, porque lo está viendo, usted lo está analizando, está viendo que no sea que es un, por decir, como dicen las personas que a veces suben ahí, sí, se murió tal cosa, se murió tal persona, y aquí a mañana la vemos viva, y eso no es verídico, porque no lo han verificado personas que tienen, para poder, la palabrita se me está olvidando, pero ya. Ya la entendimos. A ver, señor López, que tiene levantada la mano. Podemos saber citando y indagando informaciones de fuentes que sean realmente confiables. Muy bien, fuentes realmente confiables. Señor Brando Alvarado también tiene levantada la mano. Sí, por ejemplo, como lo que pasó ahora último en la cárcel de Guayaquil, la crisis carcelaria y sobre el COVID. Que en la televisión saca una información y en la web está otra información. Ya, muy bien. Entonces, nosotros podemos saber que una información presentada en un texto, en una tesis, en un libro, una monografía, en un proyecto, es verídica cuando nosotros usamos adecuadamente las citas textuales o el parafraseo y también las referencias bibliográficas, que es como lo que ustedes estaban diciendo de manera criolla, ¿verdad? Confirmar la fuente. Las referencias bibliográficas nos ayudan a darle veracidad a nuestro trabajo, a la información que estamos presentando a través de nuestro trabajo, ya sea un artículo, una tesis, etc. Las fuentes bibliográficas, las referencias bibliográficas nos dicen de dónde sacamos esa información. Si la sacamos de fuentes confiables, entonces lo que estoy presentando es realmente verídico. Entonces, para que una información pueda ser realmente confirmada y verídica, tiene que tener sus referencias bibliográficas. Para que su proyecto sea válido, para que su tesis sea válida, para que su monografía sea realmente validada como una información correcta, debe constar de unas correctas citas textuales o citas de parafraseo y sus respectivas referencias bibliográficas. Sin eso, su trabajo no tiene ningún valor, no tiene ninguna veracidad. Puede ser algo que usted se inventó, como hay esos mensajes de difusión que ustedes decían de WhatsApp, murió fulanito de tal, o está sucediendo tal cosa, y resulta que en las noticias dicen otra. Exacto, así mismo. Las noticias son personas confiables, son fuentes confiables que dan información. De la misma manera, para que lo que usted está plasmando en un texto, en un escrito, sea realmente confiable, debe constar de citas y de referencias bibliográficas. Eso es lo que asegura que su trabajo es realmente verídico. Bien, vamos a una pregunta más. ¿A qué se refiere el plagio intelectual que estábamos viendo en una de las diapositivas? A ver, ¿quién me levantó la mano? Goya. El plagio intelectual se refiere cuando una persona lee una información y al no por citar dicha fuente de donde sacó la información, está adueñándose de un trabajo que él no hizo de manera creativa. Muy bien. ¿Alguien más? Alguien más que diga lo mismo pero diferente. Spin. Por decir, le está robando una idea a un compañero que lo ha hecho él mismo y está, por decir, buscando información confiable de su compañero y él escribiéndoselo para él mismo o algo así por el estilo, y eso se llama plagio porque en la escuela enseñan eso de que, por decir, una tarea, que usted la vea en este compañero, usted la ve en el otro compañero, y usted a quién le cree, al que le mostró primero o al que llegó después. Por eso uno tiene que, sus deberes tienen que ser de ellos mismos, pensar, porque no todos mismos pensamos iguales, tenemos distintos criterios para pensar. Y si alguna cosita no entendemos, le podemos preguntar, no copiar, sino preguntar, te puede explicar y esto, lo otro. Tomalá, ¿quiere decir algo más?
Señor Tomalá. Tiene activado el micrófono, pero no se le escucha. Bien. A ver, entonces, cuando hablamos de plagio, estamos hablando de adquirir conocimientos que no nos pertenecen o que no le pertenecen y se está apropiando otra persona, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos nuestra investigación y vamos a presentar un trabajo, si para hacer ese trabajo nos guiamos de un libro o de un artículo de revista o de una página web, ¿verdad? Debo citar esa fuente, es decir, debo decir de dónde la saqué, con citas y con referencias bibliográficas. Entonces, si uno no hace las correctas citas, no pone las correctas referencias bibliográficas, estamos cometiendo plagio, ¿ya? Entonces, plagio lo llamamos al adquirir conocimiento que no nos pertenece, ¿verdad? Apropiarnos de ello para juntarlos como fuentes que nosotros, como algo que nosotros mismos pensamos, con algo que nosotros mismos realizamos, ¿ya? A veces sucede que cuando uno no sabe utilizar normas APA, cita mal o simplemente coge el link y lo pega como referencia bibliográfica directamente y cree que así ya citó y cree que así ya está bien hecho su trabajo, y en realidad no. Hay que cumplir ciertas normas, que son las que nos dicen APA, de cómo citar cuando yo busco información, cómo citar y cómo ponerlas como referencias bibliográficas. Y el plagio es un delito intelectual y sí está penado por la ley académica, como lo podemos aquí, ¿verdad? Cuando un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente, no es que usted simplemente quiere adueñarse de esa información, sino que no sabe citar adecuadamente, está cometiendo un delito intelectual que es el plagio y es penado por la ley académica. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Vamos a leer la siguiente diapositiva. ¿Alguien que desee leer? Yo, licenciada. Es Jazmín. Jazmín Mercedes, tienen que levantar la mano para poderles hacer. Ya, licenciada. Estructura del documento según normas APA. Todos los documentos en formato APA incluye una portada, el texto principal y referencia. Además, puede incluir también elementos adicionales como resumen, tablas y figuras, apéndice y notas al final. Se organizan las páginas de un documento del estilo APA en el siguiente orden: apéndice, figuras, tablas, nota, referencia, texto, resumen, portada. Está leyéndolo al revés, empieza por portada. Disculpen. Portada, resumen, texto, referencia, notas, tabla, figuras, apéndice. Muy bien. Entonces, esta es la estructura de cómo se presenta un documento cuando cumple con las normas APA, ¿verdad? Este es el orden. Primero, la portada, luego el resumen, después el texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. Siguiente diapositiva. ¿Quién lee? ¿Alguien que no haya participado? ¿Alguien que no haya participado? Yo mismo. Levante la mano porque no sé quién es. Aquí el único que veo que ha levantado la mano es Hurtades. ¿Quién está diciendo yo? Yo mismo. Levanté, pues. No levantaron. Hurtades, que no le veía que había hablado. Dígame, señor Hurtades. A ver, portada. Todos los documentos escritos bajo las normas de estilo APA deben tener una portada. El estilo APA incluye dos tipos de portada: portada del estudiante, portada profesional. La portada para trabajos académicos incluye el título del trabajo, los nombres del autor, de los autores, la afiliación del autor, nombre de la universidad, el nombre del curso y profesor, orientador, para el cual se presenta el trabajo. También se debe agregar la fecha y el número de página.
Los documentos de los estudiantes no incluyen un encabezado a menos que lo solicite el instructor, la institución. Gracias. ¿No más? Hasta ahí, gracias, señor Hurtares. La siguiente diapositiva. Déjeme ver quién está levantando la manito. Navas. Y de ahí sí le voy a dar paso a vos. Primero Navas. Resumen. Un resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido del artículo. Debe permitir a los lectores entender el contenido de un artículo rápidamente. Y así como el título, debe estar escrito de tal modo que una persona pueda encontrarlo cuando busquen desde las bases de... Ay, no leo. Las bases de datos, el asunto del texto. Los límites de las palabras varían de acuerdo con el destino del documento. Por lo general, varían de 150 a 250 palabras. El resumen es una de las partes más importantes del artículo. La mayoría de los lectores tienen su primer contacto con un artículo al leer el resumen. Y si están buscando alguna información entre varios textos, por lo general van a realizar una comparación con otros resúmenes. Los lectores muy a menudo van a tomar su decisión sobre qué artículo leer completamente al leer el resumen. El abstract es una versión en inglés de resumen del trabajo. Sirve para globalizar tu trabajo. Personas de todo el mundo que estén buscando trabajo sobre el tema de tu investigación podrán encontrarla en bases de datos. Bien. Aquí podemos ver un ejemplo de un resumen. ¿Se dan cuenta? Como nos dice, un resumen tiene por lo general entre 150 a 250 palabras. Aquí tenemos una parte que dice palabras claves, que son las palabras que más se repiten y que son más importantes en el trabajo que estoy realizando. Cuando uno hace una investigación, tiene un tema específico que quiere buscar, qué sé yo, desnutrición, algo, y si este tema habla sobre la desnutrición infantil, etcétera, etcétera, una de sus palabras claves va a ser esa. Ustedes van a saber si ese trabajo está o no está dentro de lo que estoy buscando y necesitando. Navas, para que lea el texto y la introducción. El texto o cuerpo de un documento en formato APA está compuesto generalmente... Un ratito, señorita. Un ratito. Generalmente de las siguientes secciones: introducción, método, resultados y discusión. Introducción, por más reducido. Hay un problema con su micrófono porque no se le escucha. Bueno, parece que la señorita Navas tiene un problema. Es que siga leyendo el señor Araujo, lo que es introducción. Introducción. Por más redundante que pueda parecer, el texto introductorio debe ser introductorio. No se debe escribir contenido demasiado específico que no contribuya para la comprensión fácil de los lectores del contenido de investigación. Una manera para pensar si la introducción ha sido clara es verificar que se ha hablado de manera clara sobre las preguntas, objetivos, hipótesis que forman la investigación. Muy bien, gracias. Entonces, hasta ahí, ¿tienen una duda, una pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Listo, entonces vamos a hacer unas preguntitas. Veamos. ¿Cuál es la estructura del documento según las normas APA? ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien que no haya participado? Mora.
Realmente no recuerdo el orden, profesora. He tratado de seguir la lectura. Me quedé más o menos en lo último, ¿no? Pero no recuerdo, no recuerdo más o menos el orden que era. Ya, a ver, alguien que sí recuerde cómo era la estructura del documento según normas APA. A ver, Arteaga. Portada, el texto principal, referencia, resumen y tablas y figuras y apéndices. Ya. Está un poco saltado, pero estamos bien. Entonces, la estructura que debe tener un documento que tiene normas APA, ¿verdad? Es primero la portada. Todo documento que tiene normas APA debe tener una portada. Luego sigue el resumen. De ahí viene el texto, que dentro del texto tenemos lo que es introducción y demás. Las referencias, que son las referencias bibliográficas, las notas, las tablas, las figuras y el apéndice. ¿Ya? Esa es la estructura que debe tener un proyecto con normas APA. Esa es la estructura que van a hacer ustedes en los proyectos de vida que me van a presentar. Y cuando les mande a hacer un ensayo, también debe tener esa estructura. Me van a presentar una carátula, un resumen. Dentro del texto van a haber otros subtemas. Van a tener que poner referencias, porque les voy a pedir citas. Y bueno, lo de notas y tablas es opcional, las figuras sí van a ver, y obviamente un apéndice. Entonces, ¿cómo aplicar cada una de ellas? ¿Cómo vamos a hacer? Eso lo veremos en las siguientes clases. Las vamos a hacer además de teóricos. Veíamos en el sílabus que nos hablan también de prácticas. Entonces, en las siguientes clases les voy a proyectar un documento al cual le vamos a ir poniendo poco a poco normas APA para que ustedes puedan ir ensayando, porque yo les puedo hablar mucho sobre el concepto, sobre qué hacer, qué no hacer, pero si no se pone en práctica es difícil que ustedes puedan hacer eso en su trabajo. Bien, otra pregunta. ¿Qué va en la portada de un trabajo con normas APA? ¿Quién levantó la manito? Señor, a ver, alguien que no haya participado. Alguien que no haya participado. Miranda. Bueno, yo ya participé, pero en lo que es las portadas para trabajos académicos, debe incluir el título del trabajo, los nombres del autor y la afiliación del estudiante, o sea, de dónde proviene, de qué universidad o de qué facultad. El nombre del maestro y me imagino que donde uno está, pues el curso o la nivelación o el primer semestre, pues, dependiendo de donde uno esté. Creo que es eso lo mismo. Y la fecha también, no se olviden que también va la fecha. La fecha. Y la portada también va numerada. ¿Ya? Tienen que recordar la portada en las normas APA de 7ª edición, nos indica que la portada también va numerada. Que les muestro aquí, les voy a volver a proyectar la portada para que puedan. Muy bien. Muy bien, entonces como ven, cuando nosotros hemos leído libros, vemos que a veces el número de página está en este lado, otras veces está en el lado superior izquierdo, otras veces está en el lado inferior derecho, otras inferior izquierdo. Pero normas APA 7ª edición nos dice que el número de página tiene que ir del lado derecho, superior derecho. Tenemos que tener el título del trabajo o del artículo, obviamente el autor,
la facultad o la universidad en la que estamos realizando el trabajo, el nombre de la materia, el nombre del docente o el orientador que le está ayudando con el tema, cuando es de tesis, en este caso sería el nombre de su tutor, y desde luego el año, cuando se está realizando el trabajo que se va a presentar. Bien, ahora, tenemos también, nos leyeron también sobre el resumen y la introducción. Yo les pregunto, como dijeron que entendieron todo, ¿ustedes podrían decir o entienden cuál es la diferencia entre un resumen y la introducción? Asimismo, levanten manito. García. Buenas tardes, licenciada. Un resumen, introducción. El resumen es todo lo que se va a ver en el tema. O sea, el resumen de la introducción. En la introducción va a ir detallado todo, en solo el resumen de toda la introducción. Gracias. Ya, a ver. Arteaga, digo, perdón, Mora. Mora Javier, Sí, profesor, aquí estoy. tiene levantadita la mano. ¿Quiere decirnos, según usted, cuál es la diferencia entre entre resumen e introducción? La diferencia entre resumen Y la introducción. Introducción. Yo pensé que me preguntaba solamente sobre resumen, porque según lo que escuchaba, que usted nos explicaba que el resumen llevaba de 150 a 250 palabras, ¿no? Pero creo que esa es otra pregunta. Claro, sí. Quiero saber Sí, cuál es esa- la diferencia, no cuántas palabras tienen, sino cuál es la diferencia que ustedes pueden notar o que creen que hay entre la introducción y el resumen, según los conceptos que vimos de los dos. Acabamos de leer lo que es la portada y lo que es el... A ver, un momento, estoy viendo quién tiene levantado la mano. Yasmín Salinas. Licenciada, el resumen es un concepto claro. La introducción presenta el problema. Ya. A ver, Ibarra. Buenas tardes. Bueno, para mí el resumen es una recopilación de todo el tema que va a ver o se va a desarrollar dentro del trabajo, ya sea un proyecto, una tesis, etc. Mientras que el resumen es mientras que la introducción es el desarrollo de la primera parte acerca del tema que vamos a tener en general. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Vizcarra. Buenas tardes. El resumen es una síntesis más detallada y más directa que la introducción. No, el resumen es más directa y más concisa que la introducción es más detallada. Es una hipótesis más detallada. Ya, a ver, vamos a retroceder para que veamos el resumen, ¿verdad? Si ciertamente tiene una extensión de entre 150 a 250 palabras, me dice que cuando yo realizo un resumen, debo de poner lo más explícito del tema, es decir, lo más importante que hay en ese artículo, para que el lector le pueda llamar la atención, leer lo que yo estoy poniendo, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de la introducción,
como nos dice el concepto, para poder plantear una buena introducción, uno tiene que responder a las preguntas de hipótesis y del objetivo. Dicho de otra manera, cuando yo hablo de la introducción, yo expongo el por qué estoy realizando este tema. Respondo a los objetivos que me planteé en un principio. ¿Por qué? ¿Para qué estoy realizando este trabajo? Mientras que el resumen me dice de una manera detallada de qué va a tratar todo el tema. Todo mi proyecto, de qué se trata. Mientras que la introducción solamente dice por qué y para qué lo hago. ¿Ya? Se puede captar más o menos así la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hice una manera para pensar si la introducción ha sido clara, es verificar que se ha hablado de manera clara sobre las preguntas, objetivos e hipótesis que forman la investigación. El qué, por qué, para qué. Mientras que en el resumen me dice que es un texto breve y claro sobre el contenido del artículo, o sea, sobre lo que, ya sea el artículo, sea la monografía, sea la tesis, voy a hablar de manera clara de todo lo que está contenido ahí. En 150 o 250 palabras yo tengo que hacerle saber al lector de qué va a tratar mi tema. De que si va a leer ese artículo, si va a leer esa tesis, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo más importante? ¿Ya? Y ese resumen también lo llamamos abstract, ¿verdad? Porque, sobre todo en las tesis, no solamente tenemos que poner nuestro resumen en español, sino también en inglés, para que si sea de manera global, cualquier persona pueda ver y leer sobre nuestro tema. Muy bien, como dice aquí, ¿verdad? Los lectores muy a menudo van a tomar su decisión sobre qué artículo leer completamente al leer el resumen. Es como cuando nosotros leemos un libro, ¿verdad? Si la primera página nos parece atractiva, nos dice más o menos de qué va a tratar el libro, y me agrada, yo me voy a animar a leer. ¿Ya? Asimismo es este resumen. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Bonilla. Bonilla, Ceballos, ¿alguien? Ah, ya, muy bien. Se veía la manito levantada. Entonces, estamos claros en qué son las normas APA, para qué se utilizan, ¿verdad? Para presentar de manera correcta un trabajo. ¿A qué nos referimos con plagio? ¿Qué nomás? ¿Cómo se presenta un trabajo que tiene normas APA? O sea, cómo es el orden, su estructura, que debe tener su portada, su resumen, su texto, etcétera, etcétera. Y hemos identificado qué quiere decir resumen, qué quiere decir introducción, qué nomás se aplica en una portada, qué nomás se aplica cuando hablamos de un resumen, de una introducción. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien. Que también está dentro de el texto, y es el método. ¿Quién lee? Se va, a ver. Mariscal Chávez. Método. En esta sección se debe proporcionar suficiente información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y evaluaron los datos de la investigación. En vez de proporcionar detalles completos del paso a paso de cada método, una buena opción es remitir a los lectores a trabajos anteriores donde se informan los métodos de estudio utilizados en la investigación. Ya, muy bien. Ceballos, lea los resultados. Después Ceballos. Fabricio Jaime Bravo. Perdón, Fabricio Jiménez Bravo. Buenas tardes.
Resultados. Se debe informar de los resultados más relevantes en esta sesión. Se debe evitar omitir datos del estudio al máximo, aunque en muchas ocasiones es inapropiado informar absolutamente todos los datos. Sea selectivo al elegir los análisis. Asegurarse que los resultados presentados contribuyen para responder a sus preguntas o hipótesis de investigación originales. Si no desea dejar esta sesión demasiado larga, una opción es incluir los análisis auxiliares en la sesión de materiales complementarios. Muy bien, gracias. Entonces, nosotros vemos que cuando hablamos del texto, ¿verdad? Es decir, lo que va a ir dentro de nuestro trabajo, esta parte llamada método habla sobre la información que le vamos a dar a los lectores, de cómo realizamos nuestro trabajo. ¿Qué método nosotros utilizamos para recopilar esa información? ¿Qué método utilizamos para evaluar esos datos de la investigación? Existen muchos métodos, el inductivo, el deductivo. En esa sección de método, nosotros le vamos a decir al lector cuál fue nuestro trabajo de campo que realizamos. Para nosotros recopilar información, podemos utilizar, por ejemplo, encuestas, información de tablas en internet y muchas más. Entonces, en el método nosotros le proporcionamos la información al lector de lo que nosotros hemos recopilado. Es decir, si yo hice unas encuestas para poder hacer este trabajo, esta tesis, si yo quiero hablar de la desnutrición infantil, yo tuve que haber investigado en la página, por ejemplo, del INEC, cuál es el índice de desnutrición en los niños de 0 a 3 años, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Y yo, después de haber revisado todas las tablas, toda la información que me sale el INEC, yo en el método voy a escribir y voy a informar sobre esos métodos, sobre la información que yo recabé y qué es lo que me pareció esa información. En los resultados, ¿verdad? Yo voy a decir lo más relevante. Si yo saqué información del INEC, ¿verdad? Y de tablas, yo voy a plasmar esa información ahí, porque dice que los datos más relevantes se deben informar. Entonces yo pondré en mi trabajo una tabla donde se vea que lo que yo estoy diciendo lo saqué de ahí, de esa información, de esa fuente. Pero también nos dice que debemos omitir, dar datos, demasiados datos, ¿ya? Por eso tenemos que elegir bien, porque si nosotros pusiéramos todo lo que nosotros investigamos, si pusiéramos la información de cada link que abrimos, de cada sitio web que visitamos, de cada libro que abrimos, eso va a ser un trabajo muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros cogemos lo más relevante y eso lo exponemos y lo presentamos al realizar nuestro trabajo. Bien, hasta el momento, ¿ustedes les ha quedado claro lo que hemos hablado? ¿Tienen alguna duda o quieren hacer alguna acotación o quieren un tipo de aclaración? Bien, entonces todos han entendido. No olviden que me voy a comunicar con ustedes a través de el grupo que van a crear o que han creado. Ya mismo yo me comunico con la señorita Chere. Le voy a enviar mi número de celular para que me agregue al grupo. Les recuerdo, por favor, únicamente cosas que tengan que ver con la materia. El fin de semana les voy a subir el deber a la plataforma del aula virtual. Miranda, dígame. Miss, pero yo traté de escribirle a la compañera, pero no me sale. Yo no sé si es problema de mi teléfono, pero no me sale que ese número tenga WhatsApp. Y yo la registré y todo, pero no puedo escribirle porque la busco y no me aparece en WhatsApp. No sé si sea mi teléfono el problema, tal vez. No sé si le pasa lo mismo a otros compañeros. ¿Alguien más tiene ese problema? No, licenciada, yo ya le mandé un mensaje.
A ver, que levanten la manita. Creo que lo que pasa es de que habían escrito, o sea, la Mal el chica número. había escrito mal el número en dos, o sea, lo había escrito al revés en 2 dígitos. Había puesto creo que 97-95 y es 95-97. Exacto, exacto. A ver, por favor, la compañera que repita su número de celular, incluso para ver si yo no lo anoté mal. La señorita Chere. Buenas tardes, Miss. Es que lo que pasa es que voy en la metrovía. A ver, bueno, ahí le repito mi número. 09 63 95 97 15. Allá, muy bien. Entonces la compañera que no puede ingresar, o los compañeros que no pueden ingresar, ese es el número de la compañera Chere para que los agregue al WhatsApp y así poder comunicarme con ustedes. ¿Alguien más tiene algo que comentar? O que haga el grupo ahorita y envíe el link del grupo. Y envíe el link para que todos podamos ingresar. No, o sea, eso puede hacerlo ya al finalizar la clase porque no tenemos apuro. Los deberes yo lo voy a enviar recién el fin de semana. Y ahí yo les estaré avisando, ya estamos viernes, así que de aquí no tenemos clases, sino hasta, con ustedes tengo el lunes. Sí. Entonces aquí no tenemos clases, sino hasta el lunes, así que bien, puede la compañera también en el fin de semana registrar a todos. También los que tienen acceso al aula virtual, ahí para escribir mensajes, en caso de que no estén en el grupo. Yo también ya voy a subir, ya en la noche, como les dije, tengo otras facultades, tengo otros grupos y solo en la noche puedo subir los deberes y los videos y todo eso. Entonces, en la noche ya estaría la clase subida para que ustedes la puedan revisar en caso de que algo no les haya quedado claro, si no pudieron ingresar en la clase, el resto de compañeros la pueda revisar en el aula virtual, sepa de qué hablamos, le escriba a la compañera y lo agreguen al grupo. El señor Mora tiene levantada la mano. Sí, profesora. Tengo una interrogante, ¿no? Hablamos, cuando hablamos sobre la tarea, la tarea va directamente a la plataforma esta de la que estamos hablando, la del campo virtual. Ahí mismo se la desarrolla la tarea, o la tarea yo tengo que subirla al campo virtual. Sí, mire, todo lo realizamos en el aula virtual, pero las tareas ustedes las tienen que descargar, las realizan y luego las suben ya completas. ¿Por medio del aula virtual? Del aula virtual. Todos en el aula virtual. Las lecciones, los deberes, si hacemos algún tipo de foro, de preguntas, todo va a ser en el aula virtual. Por eso necesito que todos tengan habilitado su aula virtual. Ya, profesora, sí. Muchísimas gracias. Ya despejó mi interrogante. Gracias. Ya no se preocupe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo, todo ha quedado claro. Bien, en cuanto me agreguen al grupo, si hay algo que comentar, yo les comento. López, dígame. Sí, profe, las tareas, ¿qué tiempo van a estar en el aula? ¿Cuál es el tiempo que van? Ya, en cuanto yo suba la tarea, yo les aviso en el grupo y cuando ustedes la revisen, ahí les va a salir el tiempo que tienen para entregarla. Una vez que se ha cumplido el tiempo de entrega, ustedes ya no van a poder subir la tarea, ni descargarla, nada. Por eso es que yo les aviso. Cuando yo les aviso, ustedes la descargan y ahí les digo, siempre yo no les mando un deber de un día para otro. Por lo general, les doy 3 días, 4 días para que la realicen. Entonces, terminado esos 4 días, hay una fecha. Por ejemplo, si yo les mando el deber este sábado, y les digo hasta el miércoles 11:59 de la noche. Hasta ahí está habilitada la plataforma para que ustedes puedan subir sus tareas. Pasado ese tiempo ya no la pueden subir y se van a quedar sin nota. Por eso yo les aviso, yo les voy a estar informando. Ya subí tarea, revisen. Ya subí foro, revisen, realicen.
Y ahí les daré todas las indicaciones. ¿Ninguna otra duda? Bueno, estudiantes, el tiempo se nos ha terminado. Profesora, ¿puedo decirle algo? Sí, bueno. Yo soy profesor de tenis, entonces no sé si usted me puede dar un día de plazo para yo entregar las tareas, porque yo trabajo hasta los sábados tipo 6 de la tarde. De lunes a sábado trabajo. Como le dije, las tareas tienen un plazo. Yo ahorita les puse un ejemplo que estarían hasta el miércoles, pero dependiendo de la complejidad de la tarea, yo les doy hasta a veces hasta una semana para que ustedes puedan cumplir con la tarea. Ya, está bien, profe, gracias. ¿Listo? Bien, recuerden las faltas, por favor, tienen que asistir puntualmente, no ingresen tarde. Hasta ahorita he seguido aceptando a los estudiantes que han ingresado tarde, pero en las próximas clases todos tienen una hora de ingreso. Pueden justificar faltas siempre y cuando tengan su certificado médico. Igual si ustedes tienen muchas faltas justificadas, se acumulan y también se hacen una falta. Por el momento no tenemos habilitado el SIUC para tomar asistencia de manera directa, que es así como yo tomo las asistencias. Así que por el momento solamente voy a hacer capture de todos los nombres que están aquí para poder registrarle las asistencias. Sí, señor López. Profe, lo que le quería indicar es que soy de zona rural y a veces el internet o la energía eléctrica me falla bastante. ¿Cómo haría en caso de que me suceda en plena clase? Tendría que informarme y ahí veríamos cómo se hace. ¿Listo, estudiantes? He visto que algunos no tienen las cámaras encendidas. Les recuerdo, este es el primer día de clase, se los he pasado, pero yo necesito que todos tengan sus cámaras encendidas. En este momento voy a tomar la foto para las asistencias. Por favor, enciendan sus cámaras. Pónganse gorditos y bonitos para la foto. Señor Jiménez, su cámara. Chere, Suárez, Cruz. Si no salen en la foto, no tienen asistencia. La siguiente. Ramírez. Cucuna. Su cámara. Listo, señores, eso es todo por el día de hoy.